Hola amigos, ¿cómo están? Luego de tanto tiempo, ya han pasado más de 4 años. Quiero decirles que después de haber recibido tantos mensajes, tantos comentarios de personas que me pedían que vuelva a subir un video de Neo, decidí volver a descargar el juego y ver qué tal. Es que ahora no ando con mucho tiempo de subir videos largos, explicativos, la edición de los videos lleva mucho tiempo, pero quería volver a hacer este video y veamos qué tal la reacción. Cómo está ahora Neo luego de 4 años. Bueno, ahora también voy a tratar de jugar una primera batalla random y explicar un poco de cómo se da la batalla para que también les pueda ayudar a ustedes, que sé que muchos son jugadores nuevos y no entienden el fondo de las mecánicas de Neo Monster. Bueno, ahora estoy intentando poner mi icono dorado del top 10, pero no me lo permite el juego, así que vamos a avanzar. Y ya estamos acá en la sección de tienda de monstruos. A ver qué hay de nuevo. Míticos. Estos son los mismos de siempre. Hay algunos que no conozco. Jenny. Esta no la conozco. Parece que es un monstruo de marca. Hasta lo que recuerdo, en mis últimos tiempos los monstruos de marca no eran muy buenos. Pero habría que ver cómo está ahora el juego. Recién acabo de regresar. Esto me parece muy curioso. Después de tanto tiempo, los legendarios siguen siendo los mismos. Luego de 4 años, no cambiaron los legendarios. Eso lo veo mal en el juego, tío. Ya pasaron 4 años desde que no juego el Neo Monster y lo tenía desinstalado. Y los legendarios de la tienda siguen siendo exactamente los mismos. Creo que deberían haber realizado ya una actualización. Bueno, ahora sí en la parte del PvP. Vamos a tratar de poder explicar algunos consejos, más que nada para los jugadores que también sean nuevos. Una de las cosas más importantes en este juego, si no la más importante, es aprender que hay que crear un equipo y no obtener un personaje. Siempre que vayas a gastar tus cristales, gastarlos en un personaje que se complemente a tu equipo. Si te gusta, por ejemplo, Dolphrisen, pero no tenés los otros delfines, que no tiene sentido que gastes gemas en él. Tienes que conseguir los personajes que fortalezcan a tu equipo. Bueno, veamos la batalla. Acá, vamos a detenernos un segundo. Puedo ejecutar un ataque de tiempo. En este caso, Nultron, y va a realizar un ataque potente. Y ustedes tienen que tener en cuenta que hay personajes que tienen más defensa. Por ejemplo, Dracoi tiene mucha defensa, probablemente no muera con el ataque. Esas son cuestiones que deben tener en cuenta para que cuando ustedes golpeen un personaje y tenían pensado matarlo, no les quede vivo. Otra cuestión que deben tener en cuenta es el circulito que está arriba a la derecha le indica el próximo personaje que va a ingresar en batalla. Eso es algo muy importante porque así ustedes pueden tener una idea y entender de qué va la estrategia del rival. En este caso, lo que decidí hacer es paralizar a Terragar. ¿Y por qué yo paralizo a Terragar y no a otro personaje? Y esto es muy importante que lo entiendan. Es que una de las cosas que hacen los pro players, y aunque parece algo insignificante, es conocer todas las estrategias que hay en el juego. Todos los tipos de estrategia. Puede llamarse aturdimiento, sueño. En este caso, esa estrategia se revela con los primeros 4 personajes del rival. En la mayoría de las batallas se va a revelar con los primeros 4 personajes del rival. En este caso pudo ver que tiene a Terragar y muy probablemente este jugador utilice una estrategia de sacrificio, sacrificar los últimos monstruos. En este caso va a ser las rocas que convocaría con Terragar. Incluso ese Auro Dragón me da la teoría de que lo que busca es clonar a Statisper y con Auro Dragón seguir clonando y clonar y rocas y demás. El jugador basa su estrategia en eso. Entonces va a ser muy importante que yo le mate a Auro Dragón en este caso. Otro punto a tener en cuenta es que
al final de mi equipo tengo una táctica de veneno, por lo cual su aura dragón no le va a ser muy efectivo en personajes que revivan con un solo punto de vida. Eso es algo a favor. Son todas cuestiones que uno debe tener cuenta en la batalla. No solo ver a qué monstruo matar y a cuál no. Uno en la batalla debe analizar más profundamente lo que está sucediendo. Eso es lo que hacen los jugadores pro de Neo Monster. No solo se basan en ver a qué monstruo matar y ganar el partido matando. Se piensa en la estrategia del rival, los monstruos que llevan, a qué está jugando, qué movimientos quiere hacer. Eso es lo que te va a dar y llevar a ganar una batalla. En este caso estoy usando un equipo random que tenía configurado para jugar por diversión nomás, porque sinceramente Nultron no es un personaje que a mí me guste para iniciar una batalla, ya que tiene muchos counter en el meta. Por lo menos en los momentos en los que yo jugaba tenía mucho counter. Entonces con esto lo que quiero demostrar es que aún así, habiendo agarrado un equipo random que ni siquiera lo configuré para hacer este video, simplemente inicié la partida, que es muy importante lo que tú haces en batalla. Es más importante que hasta el propio equipo que tengas configurado. Tú puedes tener un equipo espectacular, pero si luego en batalla tomas malas decisiones y no sabes qué es lo que haces, no vas a poder ganar. Por eso voy a dar un claro ejemplo. Todo lo que he dicho, desde un principio yo sabía que este rival estaba jugando a las rocas, a sacrificio. Por lo tanto, si yo me enfoco en destruir a Rokoid, voy a aniquilar toda su estrategia, porque el rival basa su juego en él. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es, como mis Zephyris y mis personajes no tienen tanta potencia para destruir a Rokoid de un golpe, porque es un personaje con mucha defensa, lo que voy a hacer es atacarlo doblemente. Primero con Zephyris y luego con Capitán Canin, para de esa forma poder sacármelo de encima. ¿Por qué? Usted podría decir que con Zephyris podría atacar a Rokoid con asesinar y atacar a Hoskin. Pero como lo he dicho, el rival basa su estrategia en Rokoid, por lo cual me interesa a mí matar a Rokoid. Una vez que mata a Rokoid tengo la partida prácticamente ganada. Y eso es lo que hago. Mato a Rokoid y este momento es cuando la partida ya está casi ganada. Ya el rival no tiene mucho más que hacer. Si yo en este caso hubiese matado a Huskin o a Wilhelmina, con Rokoid el rival me podría haber dado vuelta y ganado la partida. Por eso le digo que las decisiones que se toman son muy importantes en el momento. En este caso, lo que estoy haciendo es saltar para dejarle el lugar al rival a que decida lo que quiere hacer y de esa forma ponerle un poco de presión. El rival vuelve a saltar, simplemente voy a atacar a las rocas. Bueno, de RNG no murieron, quedaron con poca vida. Vamos a ver lo que hace el rival. El rival está pensando, tiene una partida muy complicada. Decide atacar mal. Vamos a ver esto. Es una muy mala jugada por parte del rival, como les he tratado de explicarles, atacar a un monstruo que tiene mucha defensa, porque él ha desperdiciado un ataque y no me mató a Zephyris. No se puede dar ese lujo. En este caso, ataco a Satisfair para que destruya a todos mis monstruos y poder renovarlos con otros 4 nuevos y así volver a tener la ventaja de la batalla. Por eso, una de las cuestiones más importantes en Neo es ver y pensar por qué haces lo que haces en cada batalla. Eso es mucho más importante que cómo lleves configurado tu equipo, porque tú puedes llevar el equipo que ahora mismo usa el top 1 del mundo, que realmente no sé quién será, pero el equipo que usa el top 1, y te aseguro que no lograrás igual llegar al top aunque tengas el mismo equipo, porque no se trata del equipo, se trata de saber cómo utilizarlo y entender qué hace el rival y a qué juega el rival. Eso es la clave en Neo. Una de las cuestiones más importantes. Aprenderte todos los tipos de estrategias y entender la frontline, los monstruos que van ingresando y qué está buscando y está intentando jugar el rival. Es un juego de ajedrez estratégico. Pensar y confundir al rival son cuestiones que son mucho más avanzadas y que lo hacen todos los pro players.
va más allá de una táctica, un consejo que yo te pueda explicar de usa este personaje, usa este otro personaje, colócate una táctica de veneno. Eso no importa, chicos. Lo que importa realmente, y el máximo secreto de Neo, es que tú aprendas a analizar las tácticas y los movimientos del rival. Cuando tú aprendas qué es lo que busca hacer el rival, te aseguro que ganarás la mayoría de tus batallas. Así que bueno, sin más, amigos, cuando tenga realmente un tiempo para hacer un video muy bien detallado y explicativo, con muchas estrategias y habilidades de Neo, con cada monstruo que va en cada formación, porque cada número de esa formación es muy importante. No es lo mismo colocar a tu personaje en el puesto número 13 que colocarlo en el 12 o en el puesto número 4, donde en el puesto número 4 puede ir un absorbedor de aturdimiento, en el puesto número 5 debería ir un monstruo que te purifique del sueño, y demás cuestiones estratégicas que los podría explicar en otro video. Así que bueno, sin más, amigos, espero que este regreso lo he hecho realmente solo por ustedes, porque me habían pedido que vuelva. Realmente hace muchos años que no juego Neo, y como les he dicho, creo que uno de los máximos secretos del Neo es conocer todas las habilidades de todos los personajes, leerte todas las habilidades y saber qué es lo que va a hacer cada personaje cuando te lo estés enfrentando en batalla. Conocer tus propios personajes, tu propia estrategia. Y una vez que logres todo eso, seguramente vas a avanzar y subir muchos top. En un top 100 vas a quedar, seguramente, si conoces toda la estrategia, lo que va a hacer tu rival, todos los personajes. Eso te lo aseguro, amigo. Y si quieres estar en un top muy alto, como estar en un top 10, ahí ya va a depender de aprender tu habilidad, de, como te he dicho antes, no cometer un error en batalla, porque un solo error en batalla te va a dejar con menos puntos y te va a dejar fuera de la clasificación. Escoger una sola estrategia y basarte siempre en esa estrategia, como por ejemplo puede ser el sueño. Entonces, de tanto jugar con esa estrategia te volverás un experto. Sabrás qué personajes arruinan tu estrategia, cómo contrarrestarlo, y así con la práctica te volverás un experto en esa estrategia, y eso son todas las cuestiones que te ayudarán si quieres ser top. Como así hay muchos consejos, como que tú puedas saber qué es lo meta que se lleva en el momento y cómo cambiar un personaje de solo tu estrategia para contrarrestar ese meta, contrarrestar el meta que haya en el momento, colocarte esos uno o dos personajes solo, además de tu estrategia para contrarrestar ese meta. Son todas esas las cuestiones que te van a llevar a un top 10 del mundo. Realmente la gente a veces espera soluciones mágicas, o que le digan, sí, guarda 3000 gemas y trata de conseguir a este personaje, que cuando consigas a ese personaje mítico vas a ser mejor, y todo eso es una mentira, amigos. Todo eso es una mentira. Yo he llegado a ser top 2 del mundo siendo free to play y con personajes legendarios jugando contra ballenas con míticos. Este juego se basa en tu estrategia, en tu capacidad de tomar decisiones. Cuanto más aprendas y te esfuerces en eso y mejores en tu práctica con tu estrategia y aprendas a tomar buenas decisiones en batalla, te volverás imbatible, amigo. Pero eso no es algo que yo te pueda enseñar. La práctica hace al maestro. Yo te puedo enseñar a andar en bicicleta, pero tú debes salir con la bicicleta. Primero andarás con rueditas, te caerás, tendrás tus golpes, hasta que de tanto andar te volverás un experto. Y en Neo sucede lo mismo. Trata de volverte un experto con la estrategia que elijas. No la cambies constantemente. Vuélvete un experto en esa estrategia. Así que bueno, amigos, espero haber sido de gran utilidad, y en este video decidí compartir más información y charlar con ustedes, contarles mi experiencia. Este video se basa más en lo que la gente me ha pedido que regrese para explicarles, enseñarle un poco de mis conocimientos, y eso es lo que he querido hacer. Tal vez no le esté dando la mejor edición a este video para hacer un regreso, pero es que realmente, chicos, no tengo tiempo. Pero no quería dejar pasar esta ocasión sin, antes de irme definitivamente de Neo, poder compartirles mi experiencia de cómo es que yo logré, siendo un jugador free to play y con puros legendarios que tenía que matar prácticamente 2 veces a los míticos de los rivales, llegar al top 2 del mundo. En cuanto sabemos que la mayoría de los jugadores logran esos puestos por ser ballenas, por pagar dinero, como en la mayoría de todos los juegos, chicos. Pero aprendan eso.
La estrategia y la inteligencia que ustedes tomen en cada decisión, cuando conozcan correctamente a su rival, los va a llevar al éxito. Amigos, hasta luego, hasta la próxima y muchos éxitos.